Una pérdida de tiempo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el ministro de Economía, José Arista, este fin de semana. En la Comisión de Fiscalización del Congreso empieza esta información y bueno, las reacciones se han dado a lo largo de los demás días, pero lo que él ha dicho es que no van a poder desde el Ejecutivo cumplir la meta fiscal que se habían trazado, ¿no? Tenemos esta meta fiscal es del 2% para este año. Entonces es el segundo año de que no se alcanzaría este objetivo. Vamos a escucharlo y luego estamos con una entrevista. Medidas de corto y mediano plazo. Nuestro gran objetivo es sostenibilidad fiscal. Y sostenibilidad fiscal es aguantar un poco la mayor demanda de gastos que se tiene y manejarla en función al nivel de ingreso que tenemos. Nuestro déficit para este año es, como le comentaba, la meta fiscal es 2%, pero a estas alturas del partido yo pienso de que deba ser un poco más, porque eso si es con 2%, digamos, yo creo que presionamos demasiado o restringimos demasiado el gasto, ¿no? Y cosa que yo no veo importante ahora. El segundo tema es la... Bueno, ya lo han escuchado, ¿no? Más o menos tenemos que llegar al 2% de déficit fiscal. Quiere decir que el gobierno está gastando más de los ingresos que tiene, ¿no? Y esto ya es por segundo año consecutivo. Estamos absorbiendo todo el ahorro como país, nos estamos endeudando más. ¿Cómo nos estamos endeudando y cómo se está financiando, cómo se piensa financiar este déficit fiscal, que en verdad nos puede afectar a todos o no? Tenemos varias interrogantes para hablar de todo esto y más. Estamos con Teodoro Crisolo, él es analista senior del IP. ¿Cómo le va? Buen día, Lina. Bueno, en principio, entendemos como déficit fiscal el hecho de que por segundo año consecutivo el gobierno no está alcanzando este equilibrio que tiene que haber. Y entonces, ¿podríamos estar hablando de que se nos están yendo algunos ahorros como país? Sí, en general cuando los gastos son mayores que los ingresos, eso usualmente, digamos, se puede financiar o con ahorros o con deuda pública, ¿no? En ahorros, digamos de que hemos estado recapitalizando varios de las fuentes de ahorro que ha tenido el sector público después de que tuvo que utilizarlos durante la pandemia. Entonces, de alguna manera, el uso de esos recursos están, de alguna manera, todavía no completamente repuestos, ¿no? Entonces, no, en algunos casos sí van a poder echar mano del ahorro, pero usualmente... la experiencia normalmente, ¿qué te dice cuando hay un déficit fiscal como país? Es... ¿nos gastamos el ahorro o es que ya por segundo año consecutivo entonces podríamos estar hablando de que nos estamos endeudando como país? Sí, definitivamente cuando ya son continuos los periodos en los que los gastos son mayores a los ingresos ya no conviene en todo caso seguir recurriendo al ahorro, sino más bien lo que en ese caso se utiliza es más deuda. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque en realidad cuando se establecen las metas de déficit fiscal, se hacen con la finalidad de mantener una estabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas. Es decir, de que la deuda pública se pueda mantener en niveles sostenibles para el mercado, evidentemente, y también en el caso del Perú como uno de los más bajos, niveles más bajos entre los países de América Latina, porque eso es parte de nuestras fortalezas. Eso es parte de lo que hemos tenido hasta ahora. O sea, exacto. Como riesgo país, digamos que y calificación crediticia no nos va mal. No nos va mal, pero que continuamente incumplamos esa regla sí nos afecta. ¿Por qué? Porque primero aumenta, digamos, las demandas de financiamiento a través de deuda pública. ¿Y qué es lo que pasa cuando se crece la deuda? Crece también el pago por intereses. ¿Y por qué es importante eso? Porque en realidad se destinan mayores recursos a finalidades como esas, en lugar de destinar esos recursos para lo que efectivamente la población necesita más, ¿no? Que es, por ejemplo, el cierre de brechas sociales, la inversión en infraestructura, la inversión en agua y saneamiento, todo ese tipo, digamos, de programas o todo ese tipo de problemáticas que de alguna manera también son lo que más demanda la población en este tipo de contextos. ¿Cómo nos afecta, cómo nos impacta esta situación en el día a día? En principio, si estamos hablando de metas que no se cumplen, que podríamos estar con un país que está cada vez más endeudado, pongámoslo así, ¿esto qué repercusión tiene
en Sí. el peruano? A nivel macroeconómico, es, digamos, uno de los principales efectos tiene que ver con los costos de financiamiento que tiene que asumir el país frente a los mercados internacionales. Y las tasas de, digamos, de los bonos o los costos de endeudamiento del Estado afectan también a los costos del sector privado. Entonces, finalmente, lo que hace es generar mayores costos o mayores presiones sobre los costos de financiamiento en general de las personas. Pero el principal efecto viene por el lado que te comentaba hace un momento, ¿no? De que se reducen los recursos que podrían estar destinados para poder invertir en el cierre de brechas, porque más bien los comienza a destinar en el pago de mayor intereses. Cuando tomas más deuda, lo que hace al final y al cabo, si es que no se tiene un buen manejo, en algunos casos, es incrementar el interés, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Cuando uno ve el presupuesto público, cada vez el servicio del pago de la deuda, el servicio, digamos, del cobro de intereses, ha venido aumentando sostenidamente, ¿no? Antes no llegaba más o menos ni a los 10.000, 15.000 millones de soles, ahora está superando básicamente esos niveles hasta llegar casi a los 22.000 millones de soles que en algunos casos o en algunos años se ha venido asignando para ese tipo de propósitos. Esos son recursos que podrían tal vez invertirse en otros objetivos o en otras finalidades que tendrían una mejor o mayor repercusión sobre la calidad de vida, el bienestar de las personas, ¿no? Ahora, ¿en qué otra área o rubro impacta directamente esta situación de déficit fiscal? En general, digamos, las principales repercusiones vienen por el lado macroeconómico, ¿no? Pero es básicamente también empleo. En empleo porque en algunos casos pueden llegar a tener, digamos, este efecto, ¿no? De que vas a tener que recortar el presupuesto de algunas... Claro, planilla. Exactamente, pero lo que vemos más bien es lo contrario, ¿no? Lo que estamos viendo, digamos, con las cuentas fiscales del primer trimestre del año, es de que más bien mientras los ingresos están cayendo, el pago o el gasto público, por ejemplo, en remuneraciones está creciendo significativamente. Quiere decir que se está pagando más, se está contratando más. A costa de algunos A costa servicios de... que no se están mejorando con la Justo calidad. hablamos de 2 congresistas, solamente por citar un ejemplo, ¿no? Pero en general de los servicios públicos en general, ¿no? O sea, claro. nadie está, digamos, en contra de que se aumenten los sueldos con tal de que ofrezcas un servicio público mucho más competitivo. Y más bien estamos viendo lo contrario, o sea, digamos, la percepción de la ciudadanía alrededor de temas de seguridad, alrededor de temas de la generación de empleos, la generación, digamos, de nuevos proyectos de infraestructura para atender las demandas sociales, ¿no? Es de que en general hay un estancamiento o que no se están llegando a los lugares donde efectivamente la población más lo necesita, ¿no? Ahora, la manera de revertir estas situaciones con mayor recaudación. Eso Efectivamente, también es justo, ¿no? efectivamente. En general, la primera parte del año ha estado bien afectada por factores súper puntuales. No han habido menores días útiles para poder hacer esta campaña de regularización de impuestos y de hecho se ha postergado para personas naturales y para micro y pequeñas empresas, ¿no? Pero lo que estamos viendo por el lado de ingresos en realidad es mucho más positivo de lo que teníamos hace 3 meses, ¿no? Tenemos precios del cobre y del oro que están llegando o que se sitúan en niveles... El oro suba es perfecto para nosotros. Históricamente altos, entonces la gran disyuntiva que tenemos algunos economistas es con tantos niveles, digamos, con niveles tan altos de precios internacionales, ¿por qué tenemos un déficit tan alto? Sí. ¿No? Entonces, el lado de los gastos es lo que nos preocupa, lo que de alguna manera está preocupando, ¿no? Y en general, digamos, esa parte va a ser en general el principal reto que va a tener el MEF, no solamente para poder recortar, sino también para poder contener las nuevas iniciativas de gasto que continuamente se aprueban desde el Congreso, o desde, digamos, también por algunas otras demandas e iniciativas que están dentro de las carteras ministeriales, ¿no? Ahora, cuando decimos no estamos tan mal a nivel de Latinoamérica, ¿cuál es el ranking que tienen? O sea, ¿cuál es el país en estos momentos con mayor déficit fiscal? ¿Cuál es el más endeudado a nivel de Latinoamérica? O sea, en promedio, los más endeudados siempre terminan siendo, por ejemplo, países como Brasil. O sea, te hablo de las economías que usualmente nos comparamos nosotros, ¿no? Que son básicamente Brasil, Chile, México, Colombia, ¿no? Digamos, esos son los 5 más grandes. ¿Argentina? Es que Argentina tiene condiciones macroeconómicas bastante distintas a las que nosotros tenemos, ¿no? Es bien difícil compararnos frente a un país que tiene una inflación de más de 200% al año, ¿no? Y que claramente está, digamos, en una condición macroeconómica, digamos, por la parte fiscal que se tiene todavía que corregir y corregir bastante significativamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en promedio, ¿no? Los países con similar calificación crediticia tienen un déficit de alrededor de 3.8%, ¿no? Del PBI, y los países de América Latina están más que nada más cercanos al 4.8-5%, y las economías emergentes de las cuales el Perú forma parte también es alrededor de 5.3%. Entonces, en comparativa, nosotros estamos todavía un poquito lejos de llegar a esos niveles promedio de
que nos podrían preocupar, pero no es necesidad de llegar a ese punto. Seguimos así, ¿no? ya tenemos el espejo, ¿no? Evidentemente, esto sí, digamos, marcaría un precedente para el mercado de que tal vez el Perú está gradualmente perdiendo esa fuerte institucionalidad fiscal que lo ha caracterizado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? El manejo prudente de las finanzas públicas, ¿no? La capacidad para poder contener iniciativas de gasto muy costosas para el Estado, sobre todo. El endeudamiento a largo plazo, ¿no? Lo que teníamos también hace unos días con la Municipalidad de Lima, ¿no? Exactamente, porque ahí vienen otros riesgos a mediano plazo, ¿no? Se crean, digamos, primero contingencias fiscales por el lado de iniciativas legislativas que elevan el gasto público cuando no deberían hacerlo, y a la vez también se crean contingencias por el lado del endeudamiento cuando se están inclusive también comprometiendo recursos de gestiones que todavía van a venir más adelante, sí, claro, ¿no? Y también de alguna manera esto también compromete al mismo Ministerio de Economía y Finanzas, porque en algún tipo de controversia o en algún tipo, digamos, digamos, el último pagador, ¿no? Va a ser... No, nos baja la calificación. Exactamente, nos va a afectar a todos los peruanos, efectivamente. Bueno, te agradezco. Solamente es muy puntual. Cerramos el año pasado con inflación y recesión. Este año las cosas están mejorando, digamos, estamos viendo ciertos indicios de mejora. Por el lado de la inflación es muy probable que en abril ya retorne al rango meta, digamos esté por debajo del 3%. Esto es un respiro en general para la capacidad adquisitiva de millones de peruanos, sobre todo los que menos tienen. Y segundo, es mucho más probable, es bastante probable en realidad de que terminemos el año creciendo alrededor de 2.4% con un sesgo al alza. Sobre todo, vamos a comenzar a ver tasas por encima de 3% en la segunda mitad del año. Esto gradualmente... Los minerales nos están salvando. Los minerales, la minería nos está salvando, pero sobre todo nos está salvando el hecho de que tengamos condiciones monetarias más flexibles o mucho más favorables que el año pasado. El solo hecho de que tengamos una inflación menor al 3%, que es el rango meta del Banco Central, cuando el año pasado, en esta misma época del año, teníamos una inflación de 8%, sí, es básicamente un impulso fuerte para el consumo. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Ha estado con nosotros Teodoro Crisolo, analista senior del IP. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. 2 en punto, hora de los titulares.